Desarrolle su plan de mantenimiento. Si usted trabaja, dirige o es el propietario de una empresa de cualquier naturaleza y quiere desarrollar un plan de mantenimiento, encontrará en Internet una variedad de programas sofisticados y costosos que puede aplicar al proceso productivo particular de su empresa. Pero vamos a entender sobre qué base funcionan todos esos programas. Primero, analicemos su proceso productivo y recordemos cuál es el objetivo del mantenimiento. El objetivo fundamental es no parar la producción. Una empresa parada no produce beneficios. Para ello se analiza el proceso global en esta forma: un circuito encadenado, donde cada eslabón cumple una función, realiza una parte del proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que puede romper esa cadena? La norma más antigua que se ha estudiado sobre este tema nos dice lo siguiente: el circuito es tan confiable como el más débil de sus eslabones. Veámoslo gráficamente. Si uno de los equipos, una fase del proceso, se daña, se para la producción. Por ello, el primer paso del análisis que debemos realizar para elaborar un plan de mantenimiento es el siguiente: determinar, ubicar cuáles son los equipos que pueden parar la producción. Vamos a un ejemplo genérico. Aquí tenemos un proceso productivo en cada uno de sus fases o equipos involucrados. Se realiza el estudio y se determina que estos son, por ejemplo, los 3 eslabones débiles, los que presentan por experiencia industrial, histórica o estadística, que son los que tienen mayor probabilidad de falla. Vamos al segundo paso. En cada equipo que puede parar la producción, vamos a repetir el análisis anterior. Vamos a evaluar cada uno de sus componentes para determinar cuáles son aquellos que pueden parar el equipo. Por ejemplo, un horno o una caldera industrial puede parar porque fallen los quemadores, pero no porque se rompa un tornillo que sujeta el equipo al suelo o a una base de hormigón o concreto. De modo que en el análisis de las partes de cada equipo ubicamos los componentes que realmente pueden detenerlos. Una vez que los tenemos ubicados, vamos a hacer una lista de esos componentes críticos con la primera necesidad: adquirir repuestos. Con ello estaremos en capacidad de resolver, en caso de una emergencia, el problema. Pero esto no es suficiente, lo vamos a desglosar. Además de tener los repuestos, tenemos que disponer de las herramientas necesarias para cambiarlos. Y en herramientas se incluyen equipos, herramientas eléctricas, mecánicas, etc. Y también se debe disponer del personal capacitado para realizar las tareas necesarias. El siguiente componente es instalar un bypass donde sea necesario. Recordemos que es un bypass. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una tubería que dispone de una válvula en el camino del fluido. ¿Qué ocurre si la válvula falla? Se detiene el proceso. Para evitarlo, se instala lo que se conoce como un bypass.
Y aquí lo vemos ilustrado. El bypass es otra tubería, tal vez con su válvula adicional, que permite desviar el flujo y mantener el circuito operativo mientras se repara la válvula o el equipo que se ha detenido. Otro de los elementos críticos es duplicar equipos. Hay equipos que son realmente fundamentales para una operación, otros no tanto. ¿Qué sucede si ese equipo crítico falla, interrumpe el proceso? Bueno, de los estudios que se realizan surge la necesidad de aplicar un segundo equipo igual. Ambos pueden funcionar en paralelo. Si el primero de ellos detiene el proceso productivo, en cuestión de milisegundos se activa el segundo equipo y va a funcionar hasta que se repare el primero. Un ejemplo de esta duplicación lo tenemos en el suministro eléctrico, que suele fallar en algunos países, en algunas regiones, y en consecuencia, para mantener el flujo de energía, se utilizan baterías o acumuladores que conservan capacidad para producir energía o suministrarla. Por otro lado, tenemos la alternativa de tener generadores de energía que también en un tiempo sumamente corto arrancan. Esto se usa muchísimo en hospitales y clínicas de salud, donde la interrupción del servicio eléctrico puede producir daños irreparables en los allí internados. En centros de computación o en salas de control de refinerías de procesos industriales. Tercer paso. Vamos al mantenimiento preventivo. Vamos a anticiparnos a las fallas y para ello vamos a desarrollar los siguientes pasos. Primero, planificar inspección periódica. Esto quiere decir, en aquellos equipos y en las partes de aquellos equipos que pueden fallar, va a haber una inspección bastante frecuente, se va a disponer de accesos para el personal y para los instrumentos y accesorios que necesiten. De esa manera se va a llevar un banco de datos histórico, muy importante porque las fallas suelen ocurrir después de cierto tiempo en operación activa. En segundo lugar, se van a planificar paradas de planta que no necesariamente son paradas globales. Por ejemplo, en la industria cervecera, semanalmente, en un fin de semana, separan algunos equipos de pasteurizado, por ejemplo, para limpiarlos adecuadamente e inspeccionarlos. Hay empresas en donde separan equipos en forma anual, mientras que en plantas petroleras, por ejemplo, se suelen planificar paradas cada 10 años, paradas generales. Por otra parte, en mantenimiento preventivo se utilizan tecnologías y nos referimos a tecnologías de inspección. Veamos un ejemplo. Se utiliza en procesos productivos el uso de la termografía infrarroja, que utilizan una cámara filmadora como esta, pero que en la pantalla lo que reproduce son temperaturas en forma de colores distintos.
Actualmente existen ya celulares o accesorios de celulares que los permiten hacerlos funcionar como cámaras termográficas. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, en el campo eléctrico se usa muchísimo de noche para detectar sobrecargas en partes eléctricas expuestas al ambiente. Estos son aisladores que con el viento y la lluvia se van cubriendo de una capa conductora que entra en cortocircuito. Otro caso del área eléctrica, esto es un motor de una planta industrial y al tomarle una termografía, y normalmente se hace también de noche, para evitar que el calor del sol nos dé datos sobrecargados que no se deben a una posibilidad de falla. En este caso vemos el eje rotatorio sobrecalentado. En hornos industriales como este que vemos aquí en una refinería petrolera, se dispone de pequeños sitios de observación para ver cómo está por dentro el proceso. Y veamos lo que ve un observador o un inspector por estos sitios. Se ven las tuberías donde se está calentando el petróleo y en caso de una fuga se puede detectar. La termografía en estos casos se usa también en horas nocturnas para ver cómo funciona desde afuera el horno. Y aquí hemos detectado una falla en el aislamiento térmico. Esto nos indica que en la parada de planta planificada hay que tener los materiales listos y el personal preparado para reparar ese sector en particular. Entonces, resumiendo, tenemos una planificación de la inspección periódica, planificar paradas de planta, usar la tecnología, y para todo esto necesitamos tener personal entrenado, ya sea en clases, como la vemos aquí. Todavía se ha mantenido la clase virtual que se da a distancia, acelerado por la pandemia, pero también pueden ser clases presenciales. Y además las prácticas en campo, con instrumentos, con profesores que den al personal involucrado las herramientas necesarias para no parar la producción.